Otro ejemplo. Se hicieron pruebas de resistencia a la tensión a dos tipos distintos de varillas para alambres y se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces aquí tenemos una tabla resumen. Tomamos una varilla AIS1 1064, tomamos 129 varillas, a cada una de esas varillas se le hizo una prueba de resistencia y se midió la tensión de esa varilla y se obtiene una tensión promedio de 107.6 con una desviación de 1.3. Se hace lo mismo con este de grado 1078, se toman 129 varillas, se miden las resistencias y se encuentra una resistencia promedio de 123.6 con una desviación estándar de 2.0. Fíjense que aquí no me dicen nada acerca de cómo se comportan las resistencias a la tensión, esas medidas de resistencia a la tensión. Pero lo que me dicen es, indican estos datos que la resistencia promedio real del grado 1078 supera a la del 1064 en más de 10 kilogramos por milímetro cuadrado. Fíjense que esto es una pregunta muy concreta. Me está diciendo, vea, este alambre de grado 1078 tiene una resistencia a la tensión media mucho más grande que la del otro. Inclusive es tan grande que supera la del otro en más de 10 kilogramos. Entonces la pregunta es, ¿eso podrá ser cierto? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Muy bien. Vamos a hacer lo mismo que ahora. Vamos a suponer que X1 hasta X129 es una muestra aleatoria que representa las resistencias a la tensión de las 129 varillas tipo 1064. Vamos a suponer que esta muestra proviene de una población, de una distribución que tiene media mu de X y varianza sigma X cuadrada. Muy bien. Hacemos lo mismo para la de grado 1078, o sea, Y1 hasta Y129, otra muestra aleatoria que va a representar las resistencias a las tensiones de esas 129 varillas, ¿cierto? Que son de tipo 1078. También por notación vamos a suponer que la media de esas Y sub I es mu de Y y la varianza es sigma Y cuadrada. Y estas dos muestras son independientes porque la manera como se obtienen o de dónde se obtienen son de varillas distintas. Muy bien, la pregunta que deseamos responder es, ojo con esto, resistencia promedio real de grado 1078, eso es mu de Y. Resistencia promedio real del grado 1064, eso es mu de X. Es mu de Y mayor a mu de X en más de 10 kilogramos, ¿sí lo ven? En más de 10 kilogramos. Pero si despejamos esta ecuación, si la despejamos, equivale a verificar que mu de Y menos mu de X es mayor a 10. O equivalentemente que mu de X menos mu de Y es menor que menos 10. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es calcular un intervalo de confianza. ¿Pero de qué tipo? Un intervalo de confianza unilateral. Unilateral. De este tipo. O sea, que tenga un extremo. Necesito que esto sea menor que esto. Entonces, que tenga extremo derecho. Entonces, un intervalo aproximado. ¿Por qué hablamos de aproximado? Primero, porque no tenemos distribuciones normales, pero tenemos tamaños de muestra grandes. Digamos que 129 para ambas muestras es un tamaño grande. Así que si utilizamos el teorema del límite central y suponemos que 129 es un tamaño de muestra grande, un intervalo de confianza aproximado unilateral para esta diferencia al 95%, en concordancia con la pregunta, va a ser de esta forma. Mírenlo acá. Menos infinito, X barra menos Y barra más Z de alfa, ya no es alfa medio, Z de alfa, por la raíz de esto. Esto ya lo vimos ahorita. Listo, entonces vamos a usar los datos anteriores, vamos y buscamos en la tabla de la normal y el intervalo que obtenemos es este. Menos infinito, esta diferencia, que es equivalente a esto. Entonces yo quiero que tengan esto acá en mente, la pregunta. La pregunta de investigación era esta. ¿Es mu de X menos mu de Y menor que menos 10? Y cuando uno compara esto, fíjese que mu de X menos mu de Y debe estar aquí. Entonces, mu de X menos Y está aquí. Y fíjese que este valor es mucho más pequeño que menos 10. ¿Cierto? Entonces, este intervalo de confianza, ¿cierto? Este intervalo de confianza indica que mu de X menos mu de Y es menor que menos 15,65. Por lo tanto, es menor que menos 10. ¿Sí se fijan? Porque menos 10 está más a la derecha. Por lo tanto, con una confianza aproximada
del menos 95%, podemos afirmar que en efecto, ¿cierto?, la resistencia a la tensión de los alambres que usan grado 1078 supera en más de 10 kilogramos por milímetro cuadrado a la resistencia a la tensión de las varillas de grado 1064. O sea, fíjense por qué. Fíjense qué hubiera pasado aquí si este intervalo contuviera, por ejemplo, si este intervalo hubiera ido hasta menos 5. Entonces el menos 10 estaba dentro del intervalo, por lo tanto yo ya no podía afirmar que la diferencia fuera menor. Entonces, fíjense que yo lo que tengo que mirar es si la condición que me están preguntando se satisface en dicho intervalo. Es decir, este intervalo me permite decir que la diferencia es menor que menos 10. Me dice, sí, porque es menor que menos 15 y menos 10 está más a la derecha, entonces también es menor que menos 10. Pero si este número fuera más grande que menos 10, yo ya no podría afirmar eso. Bien, vamos ahora al caso en que tenemos muestras aleatorias, dos muestras aleatorias independientes, pero que provienen de distribuciones normales. Entonces, podríamos hacer un proceso muy similar al que acabamos de mostrar, pero en este caso ya el tamaño de muestra no sería un problema. Ahora, si las varianzas son conocidas, básicamente el intervalo de confianza es como ya lo hemos hecho, va a ser un intervalo de confianza al 100 por 1 menos alfa por ciento para mu de x menos mu de y. Fíjense que no aparece la palabra aproximado. La palabra aproximado aparece cuando debes utilizar el teorema del límite central. Así que aquí no hay ni mucho problema. El problema es en qué pasa cuando son desconocidas. Entonces, nosotros ya vimos que bajo normalidad y varianzas desconocidas, la distribución que debemos usar en ese caso es una distribución T de Student. Muy bien, pero aquí vamos a distinguir dos casos. Y es una comparación entre estas varianzas. Así que, si estas varianzas fueran iguales, podemos obtener un intervalo de confianza basado en un cuantil T, y si las varianzas son diferentes, también podemos obtener un intervalo de confianza basado en una distribución T. La diferencia entre esas dos va a ser la expresión que tiene el intervalo de confianza y el cuantil de esa T. Vamos a distinguir dos casos. ¿Qué pasa si las varianzas son iguales, aunque sean desconocidas? Entonces uno puede mostrar, no vamos a hacer esa prueba acá, que este estadístico, x barra menos y barra, menos mu de x menos mu de y, sobre SP por esta raíz, tiene una distribución T con n más m menos 2 de parámetro, grados de libertad. ¿Quién va a hacer esa SP? Esa SP es una varianza ponderada, o sea, combina las varianzas muestrales de ambas muestras. Aquí ven la forma como se combina esa ponderación. En ese caso, entonces, un intervalo de confianza al 100 por 1 menos alfa por ciento para mu de x menos mu de y tiene esta forma. Fíjense que el cuantil es una T, pero lo que cambia es el parámetro nu, que son los grados de libertad. ¿Bien? Aquí está, es el cuantil superior. Esta SP llamada la varianza mezclada o S-pool en inglés. ¿Qué pasa cuando las varianzas son distintas? Entonces, un intervalo de confianza al 100 por 1 menos alfa por ciento para mu de x menos mu de y va a tener esta forma. Miren que es muy similar a la del teorema del límite central, pero cambia el cuantil. Ahora, fíjense que acá aparece un parámetro nu. Resulta que ese nu no es fácil de encontrar. Ese nu va a tener esta expresión. Y lo que se hace es aproximar al entero más cercano. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Se investiga el diámetro de las varillas de acero fabricadas en dos diferentes máquinas de extrusión. La experiencia indica que dichos diámetros se pueden modelar a través de una distribución normal para ambos tipos de máquinas. Ojo, podemos usar el mismo modelo probabilístico para modelar los diámetros de esas varillas. Lo que cambia son la media de ambas distribuciones y las varianzas. Para poder, digamos, comparar cuál de las dos máquinas produce, digamos, cómo son los diámetros de las varillas producidas por ambas máquinas. Entonces se toman muestras aleatorias de tamaños 14 y 18. Es decir, se toman 14 varillas fabricadas por la máquina A y se miden sus diámetros. Y luego las 18 varillas fabricadas por la máquina B y se miden sus diámetros.
Los promedios y varianzas muestrales son estos. X barra, que corresponde a la primera muestra, 8.73 centímetros o milímetros, en este caso, día 0 centímetros, son diámetros, ¿no? Y una desviación, y una varianza muestral de 0.35, lo mismo para las varillas de la máquina B, 8.68 y una varianza muestral de 0.4. Me dice que construye un intervalo de confianza bilateral al 95% para la diferencia en los diámetros promedios de las varillas fabricadas por las dos máquinas, asumiendo, primero, que las varianzas son iguales y segundo, que son diferentes. Fíjense que en ambos casos son desconocidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle a esto contexto. Sea X1 hasta X15 una muestra aleatoria que representa los diámetros de las varillas que son producidas por la máquina A. Yo la llamé la máquina A. Y sea Y1 hasta Y18 otra muestra aleatoria que representa los diámetros de las varillas producidas por la máquina B. Fíjense que como son producidas por diferentes máquinas, estos diámetros o muestras aleatorias van a ser independientes entre sí. Del enunciado que tenemos, que los diámetros para las varillas producidas por la máquina A se distribuyen normales con esta media y esta varianza. Vamos a suponer que esta es la media y la varianza para esta muestra. Y lo mismo que los Y sub J también son normales, pero con una diferente media y una diferente varianza. De la información muestral que tenemos, que X barra es 8.73, que es X cuadrado es 0.35 y N vale 14, que Y barra es 8.68, que la varianza muestral es 0.4 y que M igual a 18. Entonces me piden hallar un intervalo de confianza, entonces aquí los tengo. Un intervalo de confianza para el caso en que las varianzas sean iguales es este. Un intervalo de confianza para el caso en que las varianzas sean diferentes es este. Vamos a utilizar ambos. Entonces, ¿qué pasa cuando sigma X igual a sigma Y cuadrado? Entonces el intervalo de confianza es de esta forma. Fíjense que lo único que me toca calcular aquí es este cuantil superior. Recuerden que esto es N más M menos 2 y esta SP. Muy bien, pues SP sería 13, que es N menos 1 por X cuadrado, más 17, que es M menos 1 por S sobre 30, y al hacer ese cálculo nos da esto. Y la raíz cuadrada es 0.615. Y si vamos a buscar en la tabla de la T, este cuantil es 2.04. Entonces, un intervalo de confianza al 95% para mi X menos mi Y va a tener esta forma. Fíjense que esto contiene el 0. Como contiene el 0, no puedo concluir que mi X sea mayor que mi Y. Cuando el intervalo contenga el 0 para la diferencia, lo que podemos asumir con este nivel de confianza es que posiblemente los diámetros de las varillas producidas por ambas máquinas son similares. Bien. Vamos al caso en que las varianzas sean distintas. Entonces, un intervalo de confianza va a estar dado por esta expresión. Fíjense que muy fácil de calcular. El único problemita va a ser calcular aquí B. Recuerden quién es B. B en este caso hay que calcularlo de esta manera. Varianza de X al cuadrado sobre 15 más varianza de Y cuadrado sobre 18, todo es al cuadrado, sobre varianza de X sobre 15 al cuadrado, varianza de Y sobre el cuadrado, varianza de Y sobre 18 al cuadrado, y todo esto sobre 14 y esto sobre 17. Cuando hacemos esos cálculos, obtenemos que el valor nu es 28,90 y pico, que lo vamos a aproximar al entero más cercano, que es 29. Y el respectivo cuantil, entonces los grados de libertad son 29. El alfa es igual, pero los grados de libertad cambian. Miren que aquí cambia el cuantil, porque este es con 30, este es con 29. Pero además cambia la expresión, mientras que aquí es un SP por esta raíz, aquí es esta raíz. Un intervalo de confianza al 95% para esto, suponiendo que las varianzas sean diferentes y desconocidas, va a estar dado por esta expresión. Y miren que este intervalo nuevamente también contiene el 0. Entonces, cuando usted calcula un intervalo de confianza para la diferencia de dos medias y ese intervalo contiene el 0, la conclusión que hay que hacer aquí es que con una confianza del 95% no hay diferencias significativas entre los diámetros producidos por ambas máquinas. Es decir, que con una confianza del 95% ambas máquinas producen varillas que en promedio tienen diámetros muy similares. Vamos a ver otro ejemplo de esto.